Buen día, mi nombre es Manuel Gallegos y el día de hoy vamos a presentar mi proyecto final de geometría analítica, titulado Aplicación de superficies cuádricas, modelado de latencia. El objetivo de esta presentación no es solo mostrar una figura geométrica, sino demostrar cómo las matemáticas que hemos visto en el curso, específicamente las superficies cuádricas, son una herramienta fundamental para resolver problemas reales en la ingeniería de software, como lo son la saturación de servidores y la caída de sistemas críticos. Muy bien, para empezar vamos a entender nuestro problema, el problema que intentamos resolver en el mundo real. Muy bien, aquí vamos a entrar en dos conceptos claves. Primeramente, la latencia. ¿Qué es la latencia? Técnicamente es el retardo temporal en la respuesta de un servidor, pero véanlo de esta forma. Es el tiempo que un usuario tiene que esperar desde que hace clic hasta que ve algo en su pantalla. En segundo lugar, la escalabilidad. Es la capacidad de nuestro sistema para aguantar más y más usuarios sin volverse lento. Muy bien, ¿cuál es el desafío aquí? El desafío es el rendimiento. El gran problema en ingeniería es que el rendimiento no decae linealmente. Imaginen lo siguiente. Imaginen una autopista. Si entran el doble de autos, el tráfico no se vuelve simplemente el doble de lento. Llega un punto crítico donde el tráfico se detiene por completo. En los servidores pasa lo mismo. Al saturarse la memoria y procesador, la latencia tiende a un colapso exponencial. Si nosotros no podemos predecir matemáticamente cuándo ocurrirá este colapso, el servidor se cae y la empresa pierde dinero. Y aquí es donde presentamos la estrella del show, que es el paraboloide elíptico. Para modelar este comportamiento de caída acelerada, hemos seleccionado una superficie cuádrica en específico, la que es el paraboloide elíptico. ¿Por qué esa superficie? Si se dan cuenta, tiene una forma de tazón. Notarán que tiene un punto mínimo absoluto y luego sus paredes suben cada vez más rápido. Esto captura perfectamente la realidad de nuestro servidor. Empieza estable, pero el costo sube rápidamente. Vamos a analizar la ecuación detenidamente. Tenemos la fórmula que es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrada entre b cuadrada es igual a z sobre c. Muy bien, miren los denominadores a y b. Estos no son números al azar. En ingeniería de sistemas, estos son nuestros factores de amortiguación. La a cuadrada está debajo de la x, que representa al eje de los usuarios. Si tengo un procesador muy bueno, a es grande y divide el número de usuarios, haciendo que z en el tiempo, que es el eje de tiempo, perdón, no crezca tanto. En cambio, si yo tengo un procesador viejo, a es pequeño y el resultado de la división es enorme. Esto es interesante porque es una simple división algebraica que representa la potencia física de un CPU. Hemos definido nuestros tres ejes de la siguiente manera. El eje X representa a los usuarios concurrentes, cuánta gente está conectada al mismo tiempo. Y el eje Y representa la complejidad de la consulta, qué tan difícil es para la base de datos buscar la información. Y el eje Z, que es nuestra variable dependiente, es el tiempo de respuesta o latencia. Y también consideramos las constantes A y B, que en nuestro modelo representan la capacidad del hardware, lo que es la RAM y la CPU. Un servidor más potente tendría un paraboloide más abierto, lo que significa que la latencia sube más lento. Muy bien, aquí veremos el trazado en GeoGebra. Ahora analicemos la superficie matemáticamente mediante sus trazas. Esto es lo que nos permite entender el comportamiento interno del sistema. Primero, las trazas verticales, que son las que tenemos mostradas aquí. Si fijamos la cantidad de usuarios, que es el eje X, o la complejidad Y como una constante,
Al cortar la superficie obtendremos parábolas. ¿Pero qué nos dice esto como ingenieros? Nos confirma matemáticamente que el costo computacional es cuadrático. Es decir, si duplico la carga, el tiempo de espera se duplicará. Esta es la demostración geométrica de por qué los sistemas colapsan de golpe y no poco a poco. Quiero detener un momento. En el modelo 3D quiero que noten algo interesante en los coeficientes. Si yo modificara el denominador A, la copa sería más ancha. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que compramos un servidor con más RAM. Al hacer la figura más ancha, la pendiente es menos agresiva y aguantamos más usuarios. Pues es lo interesante de GeoGebra, que nos permite simular esa compra de hardware, por así decirlo, simplemente cambiando un número. Y pues sí, aquí podemos ver cómo el crecimiento ya no es tan exponencial. Lo podemos comparar con 1, por ejemplo, que es el valor por default. Y al crecer cada vez es menos exponencial el crecimiento. Muy bien, ahora vamos por las trazas del eje Z. Muy bien, si cortamos el eje Z verticalmente en una altura fija, por decirlo 200 milisegundos, que es el tiempo mínimo aceptable, obtendremos elipses. Esas elipses son literalmente nuestras curvas de nivel de servicio. Cualquier combinación de usuarios X y complejidad Y que esté sobre esta elipse tendrá exactamente la misma latencia. Y esto es vital para saber hasta dónde podemos estirar el sistema antes de cruzarlo. Muy bien, llevado este análisis a la práctica, podemos mapear estados del servidor en nuestra figura. Lo que es el vértice, el punto 000, que representa el estado de reposo absoluto, 0 usuarios, 0 complejidad y latencia mínima solo de la red. La zona estable es todo lo que queda dentro de las elipses centrales cercanas al vértice. Aquí el servidor opera feliz y rápido. Y la zona crítica, que es el área fuera de nuestra elipse de seguridad. Aquí es donde la curvatura del paraboloide se dispara hacia arriba. En la vida real esto significa timeouts, errores 504 y usuarios enojados abandonando la aplicación. Profundizando un poco más en las trazas horizontales, hay un concepto en mi carrera llamado SLA o Service Level Agreement o acuerdo de nivel de servicio. Imaginemos que le prometemos al cliente que la aplicación nunca tardará más de 50 milisegundos en cargar. En geometría analítica esa promesa es un plano horizontal donde z es igual a 500. Si en GeoGebra interceptamos nuestro paraboloide con el plano z igual a 500, obtenemos una curva exacta. Todo lo que esté por debajo de ese plano cumple con el contrato. Todo lo que esté por encima es una violación del contrato y una multa para la empresa. Lo más valioso de esto es que podemos calcular el dominio exacto de la función para ese rango. Podemos decirle al jefe, para no violar el contrato no podemos pasar de 1000 usuarios si la complejidad es alta. Estamos transformando una restricción legal en una inecuación matemática, que en este caso sería x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada menor o igual a 500. Y por último, como ingenieros debemos ser críticos con nuestro propio modelo. El paraboloide elíptico es un modelo idealizado. En la realidad un servidor no tiene una latencia infinita. Cuando la z llega a un cierto punto crítico, el servidor no se vuelve lento, simplemente se apaga o se reinicia. Matemáticamente, esto significa que nuestro modelo es válido solo dentro de un dominio acotado. Fuera de ese dominio, la función representa una discontinuidad y es donde el sistema colapsa. Reconocer esta limitación es importante para no confiar ciegamente en la gráfica fuera de los rangos operativos normales.
Y para concluir, este proyecto nos demuestra que la geometría analítica no es abstracta. La capacidad de predicción que nos da el modelo de superficies nos permite visualizar puntos de quiebre, que no son lineales en una simple tabla de datos lineal. Y lo más importante es su aplicación en la mitigación. Las grandes empresas como Google o Amazon usan principios similares para configurar sus balanceadores de carga. Básicamente usan estas matemáticas para asegurarse de que ningún servidor individual se salga de su elipse de seguridad, distribuyendo el tráfico para mantener la estabilidad global. Y muy bien, muchas gracias. Esto es todo por el momento. Y pues si tienen alguna pregunta pueden hacerlo en los comentarios.